Madre mía, es alucinante el nivel de detalle que tiene los brazos, los cortes. Es el boss final de las Wellness. Si eres Wellness, te tienes que enfrentar a esta en la batalla final. ¿Qué pasa, gente? Soy Nájera Fitness. ¿Verdad o mentira? ¿Podemos creernos todo lo que vemos en internet y en redes sociales? Pues bien, hoy os traigo mi reacción a unos vídeos generados por IA de culturistas con un nivel de detalle totalmente asombroso. Asusta incluso. Vamos a verlo, a comentarlo, así que dentro vídeo. Madre mía, es alucinante el nivel de detalle que tiene el vídeo. Es increíble. Fijaros aquí la piel, las inserciones, la musculatura, el pectoral, los brazos, o sea, las venas, todo completamente. Mirad las penas de los gemelos, el nivel de detalle es abrumador. Fijaros en la cara. No sé si esto será una persona real, una persona física real, y le han metido una especie de filtro o han generado esto por IA, por ordenador, pero la calidad no tiene sentido. O sea, es impresionante. Aquí hay como una especie de Papá Noel chetadísimo, un gigante completamente, Santa Claus, yo qué sé, DJ evolucionado. Mirar este dorsal, los brazos parecen, yo qué sé, troncos de árbol, las piernas. Fijaros que estos dos culturistas sí pueden ser reales, o sea, porque son personas que son culturistas que aparentemente son normales, o sea, están fuertes. Un culturismo clásico u open, no lo sé. Pero no sé si esto es un campeonato oficial y han metido a este personaje o persona con inteligencia artificial, por ordenador o lo que sea, pero es tremendo. O sea, el nivel de detalle es impresionante. El serrato, las abdominales, los brazos cortadísimos, las piernas, todo está a un nivel de detalle espectacular. No tiene, no tiene sentido ninguno. O sea, es totalmente increíble. El nivel de detalle es tremendo. Es que hasta la piel parece verdad. Y mirar la cara. O sea, parece un señor totalmente normal, con mucha barba. Ya está. Aquí tenemos otro vídeo. Este es como si fuera casi un gigante. Mirar cuando ha hecho el doble bíceps, que es como si hubiera agigantado incluso. Mirar, justo esa transición a aquí parece que incluso ha crecido más aún. Pero el nivel de detalle es soberbio. O sea, los antebrazos, los hombros estriados completamente. Mirar, mirar la zona de los serratos, los oblicuos, las abdominales, las piernas cortadísimas. Aquí detrás, si nos damos cuenta, es como si este y este de aquí fueran la misma persona. Están doblados, yo creo. O sea, es la misma persona, el mismo personaje. Pero esto parece incluso la Fabric, macho. Parece una discoteca, más que un campeonato. Por aquí tenemos, parece Zeus o casi Thor o lo que sea. Mirar, sí se ve que está hecho posiblemente con ordenador, claro, la cara. Pero el nivel de detalle es tremendo. El pelo, la barba, la cara. Fijaros las piernas, los brazos, las venas. Los gemelos es que tiene hasta defectos en la piel, como puede tener cualquier persona. Incluso varices. Aquí, si os dais cuenta, en este gemelo, en la pierna izquierda, bueno, nuestra derecha, es como si tuviera varices incluso, pero los brazos, los cortes, el nivel de detalle asusta incluso. Lo que sería otro competidor, más personas detrás, esas dos personas están dobladas, las dos de atrás son la misma persona. Ah, no, hay tres incluso. Bueno, y ahí hace una cosa muy extraña. Uno se funde con el otro, si os dais cuenta. Mira, aquí, este.
y de repente, ¡pum!, desaparece. Pero bueno, aquí otro competidor y otro por ahí. El del centro es tremendo. Yo no sé si vamos, esto es una persona real o está generado completamente desde cero por IA o es una persona y le han metido un filtro, pero es lo que os digo, porque todo está exagerado a niveles, vamos, inhumanos, a niveles inhumanos. Pero si esto se hiciera normal, o sea, digamos con una musculatura casi real, es que costaría hasta incluso diferenciarlo. Por aquí a uno que es ya parece el de Mortal Kombat, el jefe final, el boss final. Mirar, esto ya no tiene sentido, estos brazos son, vamos. Y mirar aquí lo que es la nitidez, las piernas. Mirar, esto es un gigante, o sea, un gigante, literalmente. Esto sería una persona normal, una persona normal, a ver, entre comillas, un culturista y luego esto. Es lo que os comento, yo no sé si las caras son reales, no sé si son personas de verdad y las han modificado. Aquí tenemos a lo que sería otro atleta, parece Bucky Hamma, parece medio asiático o algo por el estilo. Y bueno, este exagerado algo, pero podría ser verdad. O sea, este físico sí podría ser real. Sí es cierto que parece que le hubieran metido una resolución en 20 o 50K. No sé. No sé si existe algo más del 8K a día de hoy. No lo sé, lo desconozco. Pero es como si le hubieran metido un filtro de resolución, pero hasta decir basta. O sea, una especie de contraste más un filtro de definición tremendo. Pero este físico podría llegar a ser real. Por aquí otro de los vídeos, tremendo. Aquí están haciendo Parece que están haciendo una danza samoana. Están ahí medio bailando. Pero fijaros el tamaño de estas piernas. Aunque bueno, desde esta posición, incluso, no te diría yo que no coges a Hadi Chopin o a Darren Lamford y desde esta vista tú empiezas a grabar y no te diría yo si no sale algo incluso parecido. Por las piernas que tienen, la definición que tienen, etcétera. Esto no. Si fuera por esta imagen, no me parecería descabellado incluso. Otro por aquí, un gigante. Y aquí una mujer atleta. Esto no tiene sentido ninguno. Esto sería Hulk, literalmente. Y aquí tres cuartas de lo mismo. O sea, estos tíos son gigantes. Es lo que os comento. Que yo no sé si son campeonatos oficiales, campeonatos que existen, porque sí es verdad que aquí hay personas que pueden ser reales, o sea, son perfectamente, pueden ser culturistas. Igual incluso que esta muchacha, que la cara parecía real completamente, pero, pero con unos filtros, pues eso, chetadísimos, porque estas piernas no las tiene nadie. No sé si alguno de vosotros reconocéis alguna cara, reconocéis algún atleta, no sé si podéis dejarme en comentarios, incluso si sabéis si estas personas son reales y les han metido una especie de filtro o una modificación y si estos campeonatos existen de verdad, o sea, han existido. Yo en ese aspecto lo desconozco, no reconozco a ninguno de ellos. Otro más por aquí, un gigante completamente. Este parece Son Clarida, parece su hermano mayor. Y aquí, pues eso, todo exageradísimo, tremendo. Esto no tiene sentido ninguno. Aquí tenemos a una mujer, lo que sería una mujer atleta, una especie de wellness, pero yo qué sé, que se ha pasado el videojuego aquí completamente. Es el boss final de las wellness. Si, si eres wellness, te tienes que enfrentar a esta en la batalla final. Y es lo que os comento, la cara parece real completamente. No sé si esta muchacha existe, si es o es completamente de ficción. El físico
no es posible, o sea, es imposible, estas piernas son imposibles, el torso es imposible, pero puede ser que, eso, que le hayan metido un filtro. Pero aquí, por ejemplo, esto no me cuadra, no concuerda. Al menos a priori no me parece una exhibición. O sea, estas personas parece que están en una discoteca más que en un campeonato o en una exhibición de culturismo. Este yo creo que es a priori el que peor está hecho. Los brazos que le han puesto aquí es como estos de aquí. Estos parecen los teleñecos al lado de este tío. ¿Sabes? Pero mira, aquí estos sí tienen un físico que perfectamente es un Classic Physique, no es ni un Open. O sea, son Classic. No sé, están bailando, no sé qué será. Aquí tendríamos a una mujer culturista, categoría senior, y bueno, wellness no. Yo creo que wellness XXXL, o sea, re-wellness, lo que vendría siendo. Porque fijaros el tamaño de estas piernas, el tren superior, esta cara, que parece una señora perfectamente, que puede ser hasta tu vecina, puede ser la del quinto, que vas a pedirle la sal, te sale así y te tiras por la ventana. No pilla ni el ascensor. O sea, daros cuenta de este físico. Pero la piel parece real, la musculatura está toda, vamos, muy bien hecha, perfecta, las piernas exageradísimas, claro, el tren superior también, pero las piernas, fijaros, el cuádriceps este, buah, es que madre mía, ni Hadi Chopin tiene las piernas así. Sin embargo, fijaros en las que están detrás, que sí puede ser una categoría de culturismo profesional, incluso de tipo wellness o algo por el estilo. Pero claro, esto ya es otra historia. Otra atleta, que esta sí tiene pinta de que puede ser completamente real, lo único que con una mayor resolución, pero una wellness profesional de Mister Olympia no difiere mucho de lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, esta musculatura la puede tener perfectamente, yo creo. Lo único que, bueno, pues como una especie de filtro de resolución de alta definición y más o menos ya estaría. Pero vamos, la cara, es lo que os digo, es perfecta. Fijaros, o sea, no sé si es verdad, pero vamos, tiene toda la pinta que sí, porque tiene incluso imperfecciones en la cara. Y el físico, pues bueno, más o menos este físico es medio alcanzable, o sea, no me parece exageradísimo, parece una wellness, pero con un filtraco de HD, pues lo que os he comentado, de 20K. Aquí otro, este es también, es jefe final de Mortal Kombat. Las piernas parecen lacones, parecen como cuando hacen los muslos del pollo en el horno, que le quitan la piel y se quedan ahí completamente secos. El último de los vídeos es el jefe final de las Wellness también. Las piernas, el tren superior, ¡buah!, surrealista. Aquí si os dais cuenta, estos tres son los mismos, los tienen repetidos, son como los cromos. Y la muchacha es tremendo. O sea, si se llegase a tener un físico así, ¡buah!, sería la repera. Pues esto es la IA, esto es lo que hoy en día vamos a ver a partir de ahora. No vamos a poder casi creernos nada de lo que veamos, al menos en redes sociales, en internet, etcétera, porque la manipulación e incluso directamente lo que no es real se puede generar desde cero, con una calidad abrumadora, asombrosa, con un nivel de detalle que incluso cuesta saber si es real o no es real. Esto sí es cierto que estos vídeos que os he mostrado se ve que no es real porque es desmesurado, o sea, está exagerado a unos niveles, vamos, imposibles. Fisiológicamente es imposible tener un físico así. Son gigantes, o sea, es tremendo. Pero si eso, por ejemplo, se genera a un nivel más o menos que sí es posible, costaría muchísimo saber si lo que estamos viendo es real o no es real.
porque la piel, las inserciones, las venas, la cara, es que todo parece completamente real. Quería mostraros este vídeo porque yo cuando lo he visto he alucinado, me ha parecido una auténtica barbaridad, he flipado con la calidad. Como os he dicho en el vídeo, no sé si eso eran campeonatos reales y han cogido imágenes de algún atleta, han puesto su cara y lo han exagerado todo muchísimo. No he reconocido a nadie. Dejadme en comentarios si vosotros habéis reconocido a alguien o si sabéis si se trata de un campeonato real o no. Dejadlo en comentarios que os leo. Ya aprovecho y os recuerdo que si no estáis suscritos, suscribiros, dar al like, compartirlo, activar la campana para no perderos ningún vídeo y así me ayudáis y animáis a crear más contenido. Y bueno, gente, pues con este vídeo yo me retiro. Me he quedado completamente en shock. Estoy alucinando todavía. No sé si a vosotros os ha pasado también. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos entretenido y recordar que el equilibrio está entre el gym y el jam.